La atmósfera del Edén rugió como una bestia mientras la nave de Marcus Flint atravesaba sus nubes tóxicas. Sus nudillos se blanquearon sobre los controles. Los sensores sonaban a todo volumen. Los sistemas fallaban. El pequeño planeta Uncharted había sido su objetivo para un reconocimiento rápido, pero un error de cálculo o tal vez una fuerza invisible lo había desviado del rumbo. El motor chisporroteó en un último suspiro antes de que el silencio envolviera la cabina y sintió la gravedad del Edén, tirándolo hacia su abrazo. El choque fue violento. Las llamas retorcidas lamieron el casco destrozado y Marcus fue arrojado contra la consola gimiendo. Luchó a través de la neblina y su mente deseó que su cuerpo se moviera. Salió a trompicones de los escombros. El aire espeso como un pantano estaba pesado con el olor a descomposición. Árboles altos y retorcidos se levantaron del suelo como dedos esqueléticos. Sus hojas brillaban débilmente en el crepúsculo. Ruidos extraños resonaron en la distancia. Un coro de vida alienígena mientras cojeaba. Lejos de los restos de su nave, Marcus vio movimiento en el espeso follaje que tenía delante. Entrecerró la mano instintivamente. Alcanzando su arma, se quedó sin aliento cuando dos figuras emergieron de las sombras. No se parecían a nada que hubiera visto antes. La primera era una figura alta e imponente, sus rasgos de reptil eran inconfundibles en la luz tenue, su piel era una mezcla de verde oscuro y bronce cubierta de escamas suaves que brillaban con cada movimiento, sus ojos agudos y depredadores brillaban con un suave color ámbar a pesar de su apariencia feroz. Había algo inequívocamente humano en la forma de su rostro, en la forma en que se comportaba, cautelosa pero curiosa. A su lado, aferrada a su pierna, había una figura más pequeña, un niño apenas lo suficientemente mayor para comprender los peligros de este mundo con la misma piel escamosa y ojos brillantes que parpadeaban hacia él con miedo y asombro. Marcus levantó las manos lentamente, mostrando que no quería hacerle daño. La más alta lo miró con cansancio, su cuerpo se tensó como si estuviera preparada para atacar, pero no era agresión en su mirada, era supervivencia, tenía más miedo. De él que de ella. ¿Quién eres tú? Marcus roncó su voz por el choque, su pulso se aceleró, eran híbridos. Ni completamente humanos ni completamente alienígenas, podríamos pedirte lo mismo, respondió la mujer, su voz era un siseo serpentino bajo. Pero con un inconfundible dejo de dolor, miró los restos y luego a él. ¿Por qué estás aquí? Marcus hizo un gesto hacia su nave, ahora poco más que un montón de chatarra, el choque no tenía intención de aterrizar aquí. La mujer no bajó la guardia, pero su mirada se suavizó ligeramente cuando miró al niño a su lado. Entonces, eres como nosotros, otra alma perdida en este lugar maldito. La mente de Marcus corrió. ¿Qué era este planeta y quiénes eran? Había oído rumores de especies híbridas, pero siempre fueron tratados como mitos o anomalías genéticas por el Consejo Galáctico. Ver uno en carne y hueso, especialmente en un planeta como este, fue tan impactante como el choque en sí. Soy Marcus Flint, capitán del Orión. ¿Quién eres tú? La mujer dudó por un momento y luego habló suavemente. Soy Cira, dijo. Sus ojos parpadeaban con el peso de su pasado. Esta es mi hija Mina. Nos han abandonado aquí. La palabra abandonada golpeó a Marcus como un golpe físico. Vio el agotamiento en los ojos de Cira. La forma en que se paró protectora sobre su hija. Habían sido dejados de lado, olvidados en este mundo abandonado. Una profunda ira se agitó dentro de él, pero la reprimió. Concentrándose en la tarea en cuestión, no podía dejarlos aquí. Lo que sea que lo había traído al Edén. Cualquier desastre que había causado que su nave se estrellara. El destino había entrelazado sus caminos. Necesitamos encontrar refugio, dijo. Escudriñando el bosque que se oscurecía, resolveremos las cosas, pero primero, asegurémonos de no morir esta noche. Cira lo miró por un largo momento antes de asentir sin decir otra palabra. Se giró y lo guió más profundamente en el desierto alienígena. Su hija, siguiéndolo de cerca detrás de la jungla, parecía moverse a su alrededor. Viviente con depredadores invisibles. Pero Cira se movió con un propósito, como si conociera cada sombra y sonido. Marcus siguió su mente arremolinándose con preguntas e inquietud. La oscuridad había caído por completo cuando llegaron a un pequeño claro. Una antigua estructura de piedra medio derrumbada y cubierta de enredaderas se alzaba en el centro. Era un refugio, pero apenas aquí es donde nos hemos quedado. Cira dijo con voz tensa. Por ahora, nos mantendrá a salvo. Mientras Marcus se sentaba en una
Piedra plana. Sus músculos le dolían por el choque, no pudo evitar sentir el peso del planeta presionándolo. Había algo inquietante en Edén, un mundo que parecía olvidado por el tiempo, abandonado al igual que las dos almas que había encontrado. Observó a Zira cuidar con cuidado a Mina, apartando un mechón del cabello oscuro de la chica de su frente escamosa. Habían sobrevivido aquí solas quién sabe cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo has estado aquí?, preguntó Marcus. Su voz es tranquila. Zira miró hacia arriba, su expresión se endureció. Demasiado tiempo. Marcus asintió entendiendo que ella no ofrecería más ahora. Su mente daba vueltas con las implicaciones, pero el cansancio tiraba del mañana. Necesitaría un plan, pero por ahora lo único que podía hacer era ese descanso, y se pregunta en qué clase de mundo acababa de caer. El luto en el Edén era algo extraño. El sol, si es que podía llamarse así, era un mineral pálido apenas visible a través de espesas nubes omnipresentes que se agitaban como un mar furioso. El aire era húmedo y pesado, el suelo suave bajo las botas de Marcus, mientras inspeccionaba sus alrededores. La jungla alienígena, una vez velada en la noche, ahora revelaba su extraña belleza retorcida. Árboles con raíces que se curvaban hacia arriba como garras, plantas que brillaban con un brillo bioluminiscente y criaturas que se deslizaban silenciosamente entre las sombras. Zira se movía con la gracia de un depredador. Sus rasgos reptiles se agudizaban en la luz apagada. Mina se aferraba al costado de su madre, sus ojos brillantes, absorbiendo todo con la curiosidad de ojos abiertos que solo un niño puede poseer. A pesar de la dureza de su entorno, apenas habían hablado desde el accidente. El peso de su historia no dicha colgando entre ellos como un sudario, pero Marcus podía sentir su dolor. Su aislamiento estaba en la forma en que Zira se mantenía mirando a su hija, como si comprobara constantemente que todavía estaba allí con vida. Marcus se aclaró la garganta. ¿Cómo terminaste aquí, Zira? Detuvo su mirada a lo lejos por un momento. Marcus pensó que no respondería, pero luego sus hombros se hundieron ligeramente y habló. El Consejo Galáctico. Ellos no nos querían. ¿Qué quieres decir con Marcus?, preguntó frunciendo el ceño. Nos llamaban abominaciones. Siseó la ira en su voz inconfundible, mitad humana, mitad bestia. No lo suficientemente pura para su preciosa orden. Su mano, apretada en un puño, las escamas en sus nudillos brillando. Fuimos exiliados, dejados para morir en este planeta maldito. Marcus sintió su ajedrez. Titán había oído hablar de las políticas despiadadas del Consejo, pero nunca había visto el alcance de su crueldad hasta ahora. ¿Cuántos años?, susurró Zira. Su voz se quebró. El tiempo suficiente para que Mina creciera sin saber nada más que este mundo, esta prisión. Una oleada de protección brotó dentro de Marcus. Habían sido abandonados, olvidados, pero habían sobrevivido contra todo pronóstico. No puedes decidir quién vive y quién muere, dijo Marcus con firmeza. Nos sacaré de aquí, lo prometo. Prometo. Zira lo estudió por un largo momento. Sus ojos ámbar buscaron en su rostro cualquier indicio de engaño y luego, con un suspiro, asintió. Ya veremos. Los días en Edén fueron una confusión de vigilancia constante y supervivencia silenciosa. La espesa atmósfera tóxica dejó un sabor metálico en la boca de Marcus, pero el aire no era letal, solo otro aspecto desagradable de este planeta abandonado. El calor era opresivo durante el día, y por la noche la temperatura se desplomó dejando escarcha en la extraña flora que rodeaba su campamento improvisado. Zira y Mina se habían adaptado al duro entorno de maneras que Marcus no podía comprender por completo. Zira podía navegar por la jungla con una precisión asombrosa, aparentemente capaz de sentir amenazas mucho antes de que fueran visibles. Minina, a pesar de su juventud, había aprendido a seguir cada movimiento de su madre con silenciosa obediencia. Sus ojos agudos siempre observaban a Marcus. Aunque un soldado entrenado para la supervivencia se sentía como un extraño, sus días los pasaba recorriendo los restos de su nave. Para cualquier cosa útil, particularmente el comunicador, si pudieran enviar una señal de socorro, había una posibilidad de que alguien los encontrara, pero las reparaciones eran lentas y las partes eran frágiles. Algunas se derritieron más allá del reconocimiento por el choque. Mina había comenzado a hacerle sombra mientras trabajaba. Su silencio era reconfortante y desconcertante a la vez. De vez en cuando, ella señalaba una herramienta que le había pasado por alto o una pieza que podría usar de manera diferente. Su inteligencia estaba mucho más allá de su uso. Años, aunque hablaba muy poco. ¿Por qué no me preguntas algo?, Marcus preguntó una tarde. Dejando sus herramientas, me has estado observando durante horas. Mina parpadeó con sus ojos brillantes muy abiertos por la curiosidad, pero dudó, insegura. Luego preguntó suavemente, ¿puedes llevarnos lejos de aquí? El corazón de Marcus se apretó. Su voz era tan pequeña, tan frágil como la última chispa de esperanza que parpadeaba dentro de ella. Se arrodilló, su mano descansando suavemente sobre su hombro. Estoy tratando, Mina, dijo suavemente, estoy tratando de arreglar este comunicador. Sí. Funciona. Puede pedir ayuda y tal vez, solo tal vez, podamos salir de aquí. ¿Me lo prometes?
Susurró su mirada fija en la de él con una vulnerabilidad que lo tomó por sorpresa. Marcus dudó, no estaba seguro de si el comunicador alguna vez funcionaría e incluso si lo hiciera no había garantía de que alguien respondiera a tiempo, pero mirándola ahora tan desesperado por escapar no podía obligarse a romper su esperanza. Prometo que haré todo lo que pueda, dijo. Finalmente, y aunque no fue una respuesta completa, fue suficiente para ella. Mina asintió, y por primera vez desde que se conocieron una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de su boca. Al final de ese día Marcus había avanzado más en el comunicador que desde el accidente. Todavía estaba lejos de funcionar, pero ya no era solo un montón de piezas arruinadas. Mientras empacaba sus herramientas su mente vagaba hacia Zira y el peso constante que llevaba una madre abandonada con su hija en un mundo hostil, obligada a soportar dificultades que nadie debería enfrentar. Mientras el sol se hundía en el horizonte y dejaba la jungla en sombras profundas, Marcus se unió a Zira junto al fuego que había encendido. Estaba callada como siempre, sus ojos escaneando la línea de árboles en busca de señales de peligro. Mina estaba dormida a su lado, acurrucada en una cama improvisada de hojas. Hicimos progresos hoy, Marcus, dijo sentándose. El comunicador podría funcionar en unos días más. Zira no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en la oscuridad más allá del suave crepitar del fuego, el único sonido entre ellos. Quiero creerte, dijo al fin, su voz apenas por encima de un susurro, pero he aprendido a no esperar demasiado. Este lugar se traga la esperanza completa. Marcus la miró viendo el precio que había cobrado Eden. Su fuerza era innegable, pero había algo roto debajo de la superficie, algo que no se había curado de años de abandono. Soy como ellos, dijo firmemente. No soy el consejero, no te voy a dejar atrás. Los ojos color ámbar de Zira se movieron para encontrarse con los de él por un momento. La dureza en su expresión se suavizó y asintió una vez antes de regresar su mirada a los árboles. Cayó la noche y la jungla susurró sus secretos a su alrededor. Marcus se acostó cerca del fuego mirando hacia el extraño cielo, sabiendo que mañana los esperaban más desafíos. El pedazo de Edén era una ilusión. Marcus había aprendido eso rápidamente. Tan silenciosas como parecían las junglas durante el día, estaban llenas de amenazas ocultas. Las criaturas que merodeaban el planeta eran depredadores diferentes a todo lo que había en el espacio humano. Sigilosas, fuertes e implacables. La primera señal de problemas llegó en forma de un silencio inquietante. Los pájaros, que generalmente hacían que el denso dosel de arriba fuera una cacofonía de chillidos y silbidos, se habían silenciado. La mirada aguda de Zira atravesó el oscuro crepúsculo. Su cuerpo se puso rígido. Marcus sabía lo suficiente ahora para leer la tensión en su postura. El peligro estaba cerca. Se habían aventurado más lejos de su campamento esa mañana en busca de suministros. Marcus necesitaba ciertas medallas para terminar las reparaciones del comunicador y Zira lo había llevado a una región de la jungla donde ruinas antiguas insinuaban civilizaciones olvidadas hace mucho tiempo. Mina estaba de regreso en el campamento, protegida por las trampas que Zira había colocado, pero aquí afuera en el espeso desierto eran vulnerables. Sin una palabra, Zira le hizo una señal a Marcus para que se detuviera. Obedeció, escaneando la línea de árboles en busca de cualquier movimiento. Sus instintos de soldado se activaron y su mano se cernió sobre su arma. ¿Qué es?, susurró su voz apenas audible. Franz siseó. Su voz tensa. Nos han estado siguiendo, Marcus maldijo en voz baja. Franz había oído hablar de ellos en susurros entre contrabandistas y traidores, una especie de feroces depredadores de cuatro patas cubiertos de gruesas escamas parecidas a armaduras con ojos brillantes que podían ver a través de la oscuridad. El consejo había clasificado a Edén como inhabitable en parte por ellos. Tenemos que movernos. Zira continuó su voz tensa lentamente. Atacarán si sienten debilidad. Marcus asintió. Podía sentir el peso de su mirada incluso aunque no podía verlos. La jungla era su hogar y habían estado observando, esperando el momento adecuado, pero antes de que pudieran dar otro paso, el primer veriano se abrió paso entre la maleza. Era enorme, fácilmente del tamaño de un pequeño aerodeslizador, con gruesas escamas de obsidiana india que brillaban en la luz que se desvanecía. Sus ojos eran como lava fundida ardiendo de hambre. «Cor, Sila», ordenó empujando a Marcus hacia adelante. El veriano se abalanzó justo cuando Marcus sacó su blaster y disparó un tiro. La criatura esquivó con sorprendente agilidad. Sus garras se clavaron en la tierra mientras los perseguía. Más formas se movían en las sombras, dando vueltas como lobos preparándose para atacar. Marcus corrió a través del espeso follaje. Zira estaba justo a su lado. Su movimiento era rápido y fluido. La jungla se desdibujó a su alrededor mientras esquivaban ramas bajas y saltaban sobre Twisted Roots. Los Varian eran rápidos, pero Marcus
Podía escuchar la respiración constante de Cira a su lado guiándolo a través del terreno traicionero. Un rugido ensordecedor resonó. Detrás de ellos, mientras otro veriano se estrellaba contra los árboles ganando terreno, Marcus disparó a ciegas por encima del hombro con la esperanza de frenarlo. La explosión rozó su costado enviando una ráfaga de chispas al aire, pero apenas se inmutó no se detendrían, gritó Marcus entre respiraciones. Tenemos que hacer frente. Cira se detuvo de golpe, sus ojos se fijaron en un estrecho barranco más adelante. Allí, podemos atraparlos. Sin esperar su respuesta se lanzó hacia el barranco y Marcus la siguió. Sus piernas ardían por el esfuerzo. Llegaron al borde de la grieta rocosa justo cuando el veriano se cerró, sus ojos brillantes, llenos de intenciones salvajes. Cira cambió su expresión feroz. Quédate bajo, dispara cuando te doy el. Marcus se agachó con su blaster listo. El primer Fran saltó hacia adelante, garras extendidas. En ese momento, Cira arremetió también su cuerpo. Un borrón de movimiento se movió con una velocidad aterradora, cortando con las garras afiladas como navajas que se extendían desde las puntas de sus dedos. Su fuerza reptil estaba al máximo. Yacía mientras ella conducía a la criatura hacia atrás con un gruñido. Ahora, gritó Marcus, disparó el tiro. Alcanzando al segundo Verian en el pecho, dejó escapar un grito de dolor. Screech tropezando hacia atrás hacia el borde del barranco con un último estallido de fuerza. Cira abordó al primer Farán enviando a ambas criaturas rodando por el acantilado hacia la oscuridad de abajo. Respirando con dificultad, Marcus trepó al borde y miró hacia abajo. Los Varians se habían ido tragados por las profundidades del barranco. Cira estaba a su lado, su pecho agitado, sus escamas brillaban de sudor, se secó la frente. Sus ojos todavía escaneando el horizonte en busca de otras amenazas. Letún dijo. Su voz firme antes de que vinieran más de ellos. Marcus asintió con la cabeza, su corazón todavía acelerado. La amenaza había pasado, pero la realidad de los peligros de Edén pesaba mucho sobre la jungla. Estaba espesa de tensión, el olor de la tierra mojada se mezclaba con el olor acre del fuego de Blaster que aún persistía en el aire, y el cuerpo de Marcus le duele por el esfuerzo de su encuentro con el veriano. Cada paso a través del denso follaje se sentía más pesado, cada respiración era un recordatorio de lo peligroso que era este planeta, pero más que el esfuerzo físico, Marcus sentía el peso de algo más. Algo tácito entre él y Cira. Ella había luchado como una guerrera, su fuerza alienígena y su agilidad los habían salvado a ambos, pero no era solo su destreza en el combate lo que había dejado una impresión. Era la fiereza con la que lo había protegido, como si algo más profundo que la supervivencia la hubiera llevado a luchar. Cira, como siempre, estaba en silencio mientras regresaban a las ruinas donde Mina esperaba. Su expresión era ilegible, aunque Marcus podía ver el destello de agotamiento en sus ojos. La pelea también le había pasado factura, aunque nunca lo admitiría. Cuando finalmente llegaron al claro, Mina estaba allí esperando ansiosamente. Tan pronto como los vio, corrió al lado de su madre, sus ojos brillantes abiertos por la preocupación. ¿Estás bien, mamá? Mina le preguntó a su voz temblando. Ligeramente. Cira se arrodilló y le hizo una señal al rostro de su hija, apartando un mechón de cabello de su frente. Estoy bien. Bien, dijo suavemente, su voz tierna. Ambos estamos bien. Marcus observó de Exchange. Silencio. Algo se agitó en su pecho. Había visto ese tipo de amor antes, ese vínculo profundo e inquebrantable entre un padre y un hijo. Era raro aquí en la fría extensión de la galaxia, pero era lo único que podía soportar, incluso el más duro de los mundos. Hoy tuvimos suerte, dijo Marcus, rompiendo el silencio. Pero no podemos confiar en la suerte para siempre, tenemos que estar preparados para la próxima vez que esas cosas sucedan. Cira asintió poniéndose de pie lentamente. Tienes razón, el Edén no perdona la debilidad. Comieron su comida en silencio, el fuego proyectando largas sombras a través de las antiguas piedras a su alrededor. La mente de Marcus seguía yendo a la deriva de nuevo, a la lucha, a la energía primaria cruda que había surgido a través del pero. Más que eso, seguía pensando en Cira, cómo había luchado, cómo se había desnudado a la amenaza sin dudó, no solo por ella, sino también por el después de que Mina se durmiera. Acurrucada en su cama improvisada, Marcus se acercó a Cira, que estaba parada al borde del campamento, sus ojos escaneando el horizonte. Necesito preguntarte algo, Marcus, dijo su voz baja pero firme. Cira no sé. Giró de inmediato, pero cuando lo hizo sus ojos ámbar eran afilados, cortando la oscuridad como una espada. ¿Por qué el consejo realmente te exilió? Preguntó Marcus. Sé que han tratado a los híbridos como tú injustamente, pero hay más en tu historia. ¿No está ahí por un momento? Cira se quedó en silencio, su rostro se cubrió de sombras, luego suspiró. Sus hombros se hundieron ligeramente, como si el peso de su pasado fuera demasiado para soportar. Yo era parte de una rebelión, dijo suavemente. Un grupo de híbridos como yo, aquellos que fueron expulsados, abandonados en mundos hostiles, contraatacamos, tratamos de mostrarle a la galaxia que no éramos monstruos, que merecíamos un lugar en su sociedad. Su
Voz vaciló y por primera vez Marcus vio las grietas en su armadura, pero el consejo nos persiguió, la mayoría de nosotros fuimos asesinados y los que no fueron exiliados. Ella miró hacia otro lado su mandíbula. Apretada Mina, ella nació después de la rebelión, nunca ha conocido nada más que este lugar. Pensé que si la mantenía oculta, si nos mantenía a ambos ocultos, podríamos sobrevivir, pero Edén no es lugar para un niño. Marcus sintió una oleada de ira, no por Cira, sino por la injusticia de todo. El consejo la había pintado a ella y a su especie como amenazas, pero lo que vio fue a una madre luchando por proteger a su hija. Luchando por sobrevivir en una galaxia que les había dado la espalda. No merecías esto, dijo Marcus firmemente. Ninguno de los dos. Cira lo miró, sus ojos brillando a la luz del abeto. Merecemos lo que podemos tomar, ella dijo, su voz dura. Nadie nos va a dar nada. Marcus, no aquí afuera. Se acercó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Entonces, lo tomaremos juntos, dijo. Ya no estás solo, saldremos de aquí, me aseguraré de eso. Cira estudió la mirada de Marcus, buscó en su rostro cualquier signo de engaño, pero este sostuvo su mirada con determinación inquebrantable. Después de un largo momento de tensión, Cira asintió y vimos que se quedaron en silencio por un rato más. El fuego crepitaba detrás de ellos por primera vez desde que se conocieron. Había algo tácito entre ellos. Algo más allá de la supervivencia, más allá del miedo. Era un vínculo forjado en sangre y batalla, uno que no se podía romper fácilmente. El comunicador colgaba débilmente. Sus circuitos, que alguna vez fueron defectuosos, ahora cobraban vida bajo las decididas manos de Marcus. Habían sido necesarios días de trabajo agotador. Desconfiaba de cualquier cosa que pudiera reutilizarse en el dispositivo, pero finalmente estaba listo o lo suficientemente cerca. Marcus se secó el sudor de la frente y miró a Cira, que lo observaba desde el borde del claro con los brazos cruzados. Mina estaba a su lado, jugueteando nerviosamente con un pequeño juguete improvisado que Marcus había elaborado para ella con piezas de desecho. Un pequeño gesto de amabilidad en el que no había pensado dos veces, pero que parecía significar el mundo para la niña. Esto realmente podría funcionar, dijo Marcus, su voz se llenó de un optimismo cauteloso. Si tenemos suerte, alguien captarán la señal. La expresión de Cira era ilegible, aunque sus ojos estaban afilados con esperanza y duda. ¿Y si lo hacen? Ella preguntó. Que entonces Marcus hizo una pausa, sus manos flotando sobre el comunicador. La verdad era que no sabía qué pasaría si alguien respondía a la señal de socorro. Había una posibilidad de que quien llegara fuera amigable, de que pudieran ser rescatados y que a Cira y Mina se les diera asilo. Pero también estaba la posibilidad más oscura, la que rondaba en los bordes de la mente de Marcus. Si las personas equivocadas escuchaban la señal, podrían venir por Cira y Mina no para salvarlas, sino para terminar lo que el consejo había empezado. Beck, prepárense, dijo Marcus, después de una larga pausa, su voz firme. Pase lo que pase, no dejaremos que te lleven. Cira lo estudió por un largo momento, su mirada penetrante, como si estuviera sopesando sus palabras cuidadosamente, luego asintió, sus labios presionando en una delgada línea. Letunope. Tienes razón. Marcus activó el comunicador enviando un pulso a la inmensidad del espacio. La señal era débil pero firme, un faro de esperanza en la oscuridad. Ahora todo lo que podían hacer era esperar. Los días que siguieron fueron tensos. Marcus, Cira y Mina trabajaron juntos para fortificar su campamento, colocaron trampas alrededor del perímetro y almacenaron alimentos en caso de una estadía prolongada. El aire crepitaba con anticipación, cada sonido, cada cambio en la jungla, lo que los hacía detenerse, preguntándose si eran los rescatadores o algo peor. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, la pequeña voz de Mina rompió el silencio. ¿Qué pasa si nadie viene? Su pregunta quedó flotando en el aire como una espera. Cira miró a su hija, su expresión se suavizó. Y luego seguimos luchando. Cira dijo suavemente, como siempre lo hemos hecho. Mina asintió con la cabeza, su pequeño rostro tenía determinación. El corazón de Marcus la anhelaba. Era solo una niña obligada a soportar las cargas de un mundo que no tenía piedad de los inocentes, pero antes de que Marcus pudiera responder, el comunicador crepitó y cobró vida emitiendo una señal débil pero inconfundible. Alguien los había escuchado. Los ojos de Cira se fijaron en Marcus. Su expresión de repente feroz. ¿Qué hacemos ahora? Marcus se puso de pie, la adrenalina corría por sus venas. Vemos quién está ahí afuera. Las próximas horas fueron un borrón de preparación. El entrenamiento militar de Marcus entró en acción mientras escaneaba los cielos en busca de señales de naves que se acercaban. Su corazón latía con fuerza, con esperanza y miedo. Cira y Mina se quedaron cerca, sus ojos agudos, sus cuerpos tensos, y luego, justo antes del amanecer, el cielo sobre ellos se iluminó con el inconfundible resplandor de las naves que se acercaban. Nos encontraron.
Cira susurró su voz, apretada con esperanza y pavor. Marcus apretó los puños listo para lo que viniera después. El cielo sobre Eden estaba tenso con los brillantes rastros de las naves que se acercaban, sus propulsores ardiendo a través de la espesa atmósfera. Marcus, de pie al borde del claro, observó con una mezcla de esperanza y pavor mientras las naves descendían. El zumbido de sus motores se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Cira estaba a su lado, sus rasgos de reptil afilados por la tensión mientras Mina se aferraba al costado de su madre. Ojos abiertos pero... ¿En silencio los reconoces? Preguntó Cira, preguntó con voz firme aunque Marcus podía escuchar el miedo subyacente. Marcus entrecerró los ojos ante las marcas en la nave líder, una elegante nave plateada con alas angulares que cortaban el cielo como una espada. Su corazón dio un vuelco cuando el reconocimiento lo golpeó. El comandante Beryl, dijo Marcus casi con incredulidad. Un amigo serví con él durante la campaña serriana. La mirada de Cirque no se suavizó. Amigo o no es del consejo, si está aquí significa que saben sobre nosotros. Marcus sintió una oleada de emociones conflictivas. Beryl era uno de los mejores oficiales que había conocido, justo, duro y honorable, pero como parte de la flota del Consejo Galáctico, su lealtad finalmente recaería en sus leyes que condenaban a los híbridos como Cira y Mina. Las naves aterrizaron con un zumbido bajo polvo y hojas. Remolinándose en la estela de su aterrizaje, la escotilla de la nave líder se abrió con un silbido y apareció el comandante Beryl, su figura imponente en su uniforme negro y plateado. Un símbolo de T. El férreo control del Consejo sobre la galaxia lo siguió tras él un contingente de soldados con sus armas enfundadas pero listas. Marcus avanzó para encontrarse con Beryl. El peso del momento presionándolo, podía sentir los ojos de Cira en su espalda y la súplica tácita de no traicionar su confianza. Era clara. El rostro severo de Beryl se iluminó con una sonrisa cuando vio a Marcus, aunque había un destello de sorpresa en sus ojos. Capitán Flint, de todos los lugares de la galaxia. Su voz era cálida pero con un borde de formalidad. El comandante Marcus respondió forzando una sonrisa. Es bueno verte de nuevo. Los ojos de Beryl parpadearon por encima del hombro de Marcus hacia Cira y Mina de pie, junto a la línea de árboles. Su sonrisa vaciló, su ceño se frunció mientras procesaba lo que estaba viendo. No mencionaste compañía, dijo. Con cuidado, ellos son la razón por la que pedí ayuda, dijo Marcus, su voz firme. Son sobrevivientes abandonados por el Consejo. Necesitamos sacarlos de este planeta. La expresión de Beryl se endureció. ¿Conoces las leyes del Consejo, Marcus? Híbridos no se les permite entrar al espacio del Consejo. Son demasiado peligrosos. Una oleada de ira estalló en el pecho de Marcus. No son peligrosos, Beryl. Han sido exiliados sin ninguna razón más allá de lo que son. Se merecen la misma protección y los mismos derechos que cualquier otra persona. Beryl suspiró frotándose la nuca. Esta no es una decisión que yo pueda tomar. Sabes que el Consejo se va al diablo con el Consejo. Marcus lo interrumpió acercándose. Su voz era baja pero feroz. ¿Has visto lo que hacen? Sabes que esto no está bien. La mirada de Beryl estaba en conflicto. Su lealtad hacia Marcus Waring con su deber hacia el Consejo. Marcus dijo lentamente. Me estás pidiendo que desafíe las órdenes directas. Esto no se trata solo de ti. Se trata de las leyes que mantienen unida a la galaxia. Marcus apretó los puños. Leyes que abandonan a madres e hijos para que mueran en planetas como este. Leyes que tratan a las personas como si fueran menos que humanas por cómo nacieron. La tensión entre ellos se espesó. Los soldados detrás de Beryl se movieron inquietos. Cira dio un paso adelante. Su voz sonó. Cortando el silencio cargado, comandante, dijo, sus ojos fijos en Beryl. Si nos llevas de vuelta, si nos entregas, ¿qué crees que le pasará a mi hija? ¿De verdad crees que el Consejo la tratará con misericordia? Vera miró a Mina, la pequeña niña, que no había hecho nada malo excepto existir su mandíbula apretada, pero no respondió. No dejaré que te los lleves, dijo Marcus en voz baja. Su mano avanzando lentamente hacia su blaster, no sin luchar. Los ojos de Beryl se volvieron hacia Marcus, un destello de tristeza en su mirada. ¿Realmente llegarías tan lejos? Tengo que... Marcus respondió con voz firme. Beryl lo miró fijamente por un largo momento, el peso de la decisión colgando entre ellos. Finalmente levantó su mano señalando a sus soldados, que dudaron. Claramente en conflicto, pero la orden de Beryl se mantuvo quieta, dijo con voz cansada. Marcus parpadeó sorprendido. No voy a comenzar una guerra aquí, Frel, dijo, su mirada firme, pero esto no ha terminado.
Marcus el Consejo vendrá por ellos, y cuando lo hagan no podré para detenerlo. Marcus dejó escapar un suspiro lento. Estaremos listos. Verla sintió una vez su expresión sombría. Buena suerte, dijo en voz baja antes de girarse y hacer una señal a sus hombres para que regresaran a las naves mientras los motores rugían y las naves despegaban. Marcus sintió una extraña mezcla de alivio y terror. Beryl les había dado tiempo, pero el Consejo no dejaría pasar esto. Cira se acercó a él. Sus ojos siguieron las naves mientras desaparecían en el cielo. ¿Crees que hemos ganado suficiente tiempo?, preguntó. Marcus la miró y luego a Mina, que los estaba mirando con ojos muy abiertos e inseguros. El tiempo es todo lo que tenemos, dijo en voz baja, pero no vamos a correr, lucharemos. Los próximos días fueron un torbellino de preparación. Marcus sabía que el Consejo no se quedaría de brazos cruzados después de que llegara el desafío de Beryl, y cuando lo hicieran no sería con un puñado de soldados, sería una fuerza abrumadora decidida a capturar o matar a Cira y Mina. Eden había sido su prisión durante años, pero ahora se convertiría en su campo de batalla. Cira no era ajena a la guerra. Su fuerza reptil y sus agudos instintos le daban una ventaja, y su conocimiento del paisaje del Edén la convertían en una aliada vital. Al planificar su defensa, exploraron la jungla circundante, marcaron los puntos de estrangulamiento, identificaron las trampas que podían colocar y prepararon el terreno para una confrontación inevitable, pero a medida que pasaban los días, Marcus no pudo evitar notar una tensión creciente en Cira. Estaba más callada de lo habitual, más distante, como si una carga pesada pesara sobre su alma. No era solo la batalla inminente, era el conocimiento de que podrían no sobrevivir. Una noche, mientras estaban sentados alrededor del fuego, Marcus finalmente la confrontó. «Me has estado evitando», dijo sin rodeos. Su mirada firme. Cira no levantó la vista de la espada que estaba afilando. He estado concentrada. Concentrada en alejarme. Marcus presionó. «¿Qué está pasando?». Cira. Hizo una pausa. Su mano se congeló a mitad del movimiento durante un largo tiempo. No dijo nada. Sus ojos ámbar reflejaban las llamas parpadeantes. Luego, en voz baja, habló. «No quiero que mueras por nosotros». Marcus frunció el ceño inclinándose hacia Ward. «¿De qué estás hablando?». «No nos debes esto», continuó. Su voz estaba cargada de emoción. «Ya has hecho más de lo que cualquier otra persona haría. Si te quedas, si luchas, puede que no salgas de esto y no puedo pedirte que sacrifiques tu vida por nosotros». Marcus sintió una oleada de frustración. «No me estás pidiendo que lo haga. Estoy eligiendo hacerlo». Cira finalmente levantó la mirada. Sus ojos ardían. «¿Por qué? ¿Por qué tirarías tu vida a la basura por una madre híbrida y su hijo por unos marginados que no le importan a la galaxia?». Marcus la miró a los ojos. Su pecho se apretó por la emoción. Había estado conteniéndose durante demasiado tiempo porque no eres solo un marginado. No eres solo un híbrido. Eres. Se detuvo. Su voz se atoró en su garganta. Los ojos de Cira suavizaron la luz del fuego que le daba a sus escamas un brillo cálido. «Soy lo que Marcus». Él respiró profundamente. Su corazón latía con fuerza. «Eres todo», dijo en voz baja. «Tú y Mina, vale la pena luchar por ti. Vale la pena morir por un momento». Cira. Lo miró fijamente con los ojos abiertos por la sorpresa y luego, sin previo aviso, cerró la distancia entre ellos, sus labios presionando contra los de él en un siseo lleno de desesperación y esperanza. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse y por ese breve momento no hubo guerra, ni consejo, ni galaxia que los quisiera muertos, solo ellos dos. Unidos por algo mucho más fuerte que la sangre o la batalla, cuando finalmente se separaron, los ojos de Cira estaban llenos de lágrimas no derramadas. «He estado sola durante tanto tiempo», susurró. «Ya no estás sola», dijo Marcus con firmeza, ahuecando su rostro. «Enfrentaremos lo que venga». El momento fue interrumpido por el agudo crujido del comunicador. Marcus y Cira se pusieron de pie de un salto cuando el dispositivo cobró vida y emitió una señal áspera e insistente. «Vienen», dijo Marcus con voz tensa. Cira asintió con la cabeza, su expresión se endureció cuando el guerrero dentro de ella resurgió. «Entonces, asegurémonos de que lo lamentan». El amanecer amaneció sobre Edén, el cielo se tiñó de un brillo rojo opaco como si el planeta mismo supiera que la sangre vendría. Se derramara antes de que terminara el día. Marcus, Cira y se paró en él. Listos, sus trampas preparadas, sus armas preparadas, habían fortificado su posición lo mejor que pudieron, pero todos sabían la verdad. Esta iba a ser una pelea por sus vidas. El bajo zumbido de los motores llenó el aire y momentos después el cielo se llenó con las naves del Consejo, sus elegantes formas descendiendo como depredadores listos para atacar. Marcus agarró
Su blaster con fuerza, su pulso acelerado, aquí vienen Cira, estaba a su lado, su rostro puesto en una determinación sombría. No más correr. Las fuerzas del Consejo desembarcaron sus soldados, desplegándose en perfecta formación, armas desenvainadas, pero Marcus notó algo diferente en ellos. No había duda en sus movimientos, ninguna incertidumbre. Habían venido a terminar lo que habían comenzado. La batalla estalló con un destello de luz y sonido, blasters disparando, explosiones sacudiendo el suelo. Marcus y Cira lucharon lado a lado, su vínculo forjado en los fuegos de la supervivencia, se movían como uno solo, protegiéndose uno al otro en cada ángulo mientras los soldados del Consejo se acercaban. Pero incluso mientras luchaban, Marcus sabía que las probabilidades estaban en su contra. Las fuerzas del Consejo eran abrumadoras y cada paso que daban parecía una retirada. Y luego, en medio del caos, Marcus vio a Mina, pequeña y vulnerable, parada al borde del claro, con sus ojos muy abiertos, fijos en la batalla que se desarrollaba a su alrededor. Un soldado del Consejo levantó su blaster y se movió hacia ella. «No», gritó Marcus, saliendo de su posición y cargando hacia adelante. El tiempo de disparo de su blaster se redujo a un mínimo mientras Marcus corría hacia Mina, con el corazón martilleando en su pecho. El soldado del Consejo levantó su blaster. El frío destello del arma apuntaba directamente a la niña. Cada instinto en el cuerpo de Marcus gritaba para protegerla de la violencia que se cerraba a su alrededor. Disparó su blaster. El tiro golpeó el suelo justo frente al soldado, lo que lo hizo tambalearse hacia atrás por un momento, pero no fue suficiente. El soldado recuperó el equilibrio, su blaster todavía apuntaba a Mina y luego, en un borrón de movimiento, Cira estaba allí, saltó entre el soldado y su hija. Su forma reptil se movía con una velocidad y una gracia que parecían casi de otro mundo. Sus garras se extendieron y atacaron el arma del soldado, tirándola de sus manos antes de que pudiera reaccionar. Se estrelló contra él con toda la fuerza de una madre que protege a su hijo, enviándolo al suelo. El soldado trató de recuperarse, alcanzó su arma, pero Cira fue implacable con un rápido golpe mortal, lo incapacitó, sus ojos ardían de furia, gritó «Mamá Mina». Su voz rompió la tensión mientras corría hacia su madre. Cira cayó de rodillas y tomó a su hija en sus brazos, su respiración se convirtió en jadeos entrecortados. «Está bien», susurró, sosteniendo a Mina cerca. «Ahora estás a salvo». Marcus los alcanzó momentos después, sus ojos escaneando el campo de batalla. Las fuerzas del Consejo seguían avanzando, más soldados llegaban desde las naves de desembarco, sus números eran abrumadores. Podía verlo en los ojos de Cira, la sombría comprensión de que no pudieron resistir mucho más. Incluso con su feroz resistencia, la marea estaba cambiando en su contra, dijo Marcus. Cira. Su voz se tensó. «No podemos ganar esto, son demasiados». Él sabía que ella tenía razón. Las trampas que habían preparado habían ralentizado a las fuerzas del Consejo, pero no era suficiente, estaban siendo empujados hacia atrás paso a paso. Y era solo cuestión de tiempo antes de que se vieran abrumados. La desesperación arañaba el pecho de Marcus, pero no estaba listo para rendirse todavía. «Tenemos que resistir», dijo Marcus. La determinación tensó su voz. «Todavía hay una oportunidad para lo que», preguntó Cira. Sus ojos se llenaron de agotamiento. «Incluso si luchamos contra ellos, vendrán más, nunca se detendrán». Pero Marcus no estaba pensando en más soldados o incluso en el Consejo mismo, estaba pensando en otra cosa. Algo que había permanecido en el fondo de su mente desde que habían enviado la señal de socorro, dijo Beryl. Marcus. De repente, el nombre cayó de sus labios como una revelación. «Nos dejó ir». Él sabía que el Consejo vendría por nosotros, pero ¿y si enviaba de vuelta? Cira frunció el ceño, con confusión, cruzando su rostro. «¿De qué estás hablando? ¿Crees que Beryl traicionaría al Consejo por nosotros?» Marcus negó con la cabeza. «No los traicionaría, pero tampoco quería vernos muertos. Podría haber enviado refuerzos o al menos refuerzos para negociar antes de que Cira pudiera responder». Un sonido profundo y atronador llenó el cielo. El corazón de Marcus saltó en su pecho cuando miró hacia arriba. Sobre ellos, una nueva flota de naves estaba descendiendo de las nubes. Sus formas elegantes cortaban la atmósfera con una autoridad innegable, pero estas no eran las naves del Consejo, llevaban las marcas de facciones independientes, grupos rebeldes que se habían opuesto durante mucho tiempo a las políticas del Consejo, naves de mundos donde los híbridos y los marginados habían encontrado un santuario. Una extraña esperanza surgió a través de Marcus. Si Beryl se hubiera acercado a estas facciones, podría haber una oportunidad. Después de que todos los soldados del Consejo en el suelo se detuvieran, sus cabezas giraron hacia arriba como notaron que la confusión de los recién llegados se extendió por sus filas y Marcus pudo ver la incertidumbre en sus movimientos. La nave líder de la flota pícara se cernió sobre ellos,
Sus motores rugieron cuando una señal de transmisión atravesó el ruido del campo de batalla. Una voz profunda y autoritaria resonó en la jungla hacia las fuerzas del Consejo Galáctico. La voz retumbó: están en inferioridad numérica y en desventaja. Retírense inmediatamente o enfrenten las consecuencias. El efecto fue inmediato. Los soldados del Consejo claramente se sorprendieron. Vacilaron. Su formación cerrada se separó mientras intercambiaban miradas inciertas. La reputación de la flota pícara era notoria y la amenaza que representaban era muy real. Ver lo había hecho. Les había dado una oportunidad de luchar. Ancira, que todavía sostenía a Mina cerca, miró a Marcus con una mezcla de incredulidad y alivio. ¿Cómo lo sabías?, preguntó. Su voz era apenas un susurro. Marcus sonrió sombríamente. No lo sabía. Solo esperaba que los soldados del Consejo comenzaran a retroceder. Algunos se retiraban hacia sus naves de desembarco. Otros bajaban sus armas. Rendirse. La flota rebelde permaneció en posición flotando como centinelas silenciosos, asegurándose de que no se llevarían a cabo más hostilidades. Marcus exhaló la tensión en su cuerpo, finalmente liberándose cuando se dio cuenta de que habían ganado. Al menos por ahora lo hicimos, Cira dijo suavemente, su voz llena de tranquilo asombro. Sobrevivimos después de la batalla. La jungla estaba inquietantemente tranquila. Las naves rebeldes habían desembarcado, sus tripulaciones desembarcando para asegurar el área, pero no había necesidad de más luchas. Las fuerzas del Consejo habían sido completamente derrotadas y todos los que quedaban se habían rendido o retirado. Marcus se paró en el borde del claro, mirando cómo los restos de las naves de desembarco del Consejo desaparecían en el cielo distante. Había peleado innumerables batallas en su vida, pero ninguna se había sentido tan personal y significativa como esta. Detrás del Cira y Mina estaban juntos, el peso de la victoria grabado en sus rostros. Mina agarró la mano de su madre, sus ojos se abrieron de par en par mientras contemplaba la vista de los soldados rebeldes, muchos de los cuales eran híbridos ellos mismos. Ella era una de las capitanas rebeldes, un viejo híbrido canoso con la escama de una serpiente y los ojos de un halcón. Se acercó Marcus. Parece que has provocado una gran tormenta, dijo con voz áspera, pero llena de respeto. Marcus asintió. No teníamos muchas opciones. El capitán se rió entre dientes. Nadie lo hace nunca, pero luchaste por algo, por lo que valía la pena luchar. No muchos en la galaxia pueden decir eso. Marcus miró de nuevo a Cira y Mina, calidez floreciendo en su pecho. Sí, dijo suavemente, valen todo el mundo. El capitán le dio una palmada en el hombro a Marcus. Era antes de irse, dejándolo solo con sus pensamientos. Cira se acercó, sus pasos suaves, sus ojos reflejaban una mezcla de alivio e incertidumbre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz teñida de esperanza y cautela. Nos vamos del Edén, dijo Marcus. Sin dudarlo, encontraremos un lugar seguro, en algún lugar donde el Consejo no pueda tocarnos. La expresión de Sia y Ar se suavizó, su mirada parpadeando hacia su hija. Y lo que yo